¿Listos para todo un resumen sobre lo que fue Cuba en el mes de octubre de 2024? Pues adelante. ¿Verdad? Cuando quieras. Contigo, tiempo. Ok, ahora mismo estamos transitando la calle Hospital. Aquí ven cerca lo que se conoce como el Parque Trillo. Y si vamos a hablar sobre actualidades y cosas que han acontecido en estos días durante lo que es como tal el mes de octubre, es innegable no mencionar o hablar un poco sobre el tema de los apagones y el fluido eléctrico en estos últimos días acá en Cuba. Rápidamente voy a tratar de hacerles la historia corta. Y este video lo estoy grabando precisamente un sábado. Hace cuestión de 2 días, el pasado jueves, y esto lo hablo en base a mi experiencia. Llevan varios días quitando la luz entre los horarios comprendidos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El jueves pasado fue una jornada de apagón de 10 de la mañana a 4 de la tarde, hasta que llegó el viernes. Y ahí sí el cuerpo lo supo, porque desde ese entonces hasta este minuto que yo estoy grabando este video, tenemos una afectación de más de 24 horas con el fluido eléctrico. Y repito, esto hablo en base a mi experiencia acá en Centro Habana, porque tengo entendido que han puesto regularmente la luz en otros municipios. Y cubano que esté viendo este video, que comente su experiencia en estos días. Para rematar, vaya, es una tortura entre este apagón de más de 24 horas acá en el centro de La Habana, unido a las secuelas del huracán Milton, que ahora mismo lo pueden estar presenciando y lo presenciarán a lo largo de todo este video. Unos días muy lluviosos que no se puede salir a hacer absolutamente nada. De hecho, a mí me ha costado salir a la calle a crearles contenido. Una completa tortura para el cubano, resumiendo. Entonces voy a aprovechar que el día ha aminorado un poco el tema del clima. Hay mucho viento, pero más o menos uno puede estar en la calle para documentarles cómo está todo en La Habana durante estos días. Y decirles que cómo se pone el cubano cuando pasan estas situaciones con el tema del fluido eléctrico, literalmente, por el tema de que comienza a descongelarse el refrigerador, la comida se echa a perder. Hemos pasado por varios negocios en plan restaurantes, negocios privados como MIPYMES, y están cerrados hasta nuevo aviso o hasta mañana, a ver qué pasa con este tema del fluido eléctrico. A modo de realidad les cuento que he visto muchos cubanos en la calle comiendo pizzas en las pizzerías por el tema de la comida. También mucha gente jugando dominó, porque esa es la manera en la cual tratan o conciben que sea ideal que pasen las horas en todo este tiempo jugando dominó, tomándose una cervecita el que puede, y básicamente esa viene siendo como una de las realidades de muchos cubanos.
Quisimos recorrer Hospital abajo para llegar justamente a el malecón y mostrarles un poco de lo revuelto que se pone con esta situación climatológica. De hecho, esta fuente que siempre ha estado seca, pienso que producto del mar o de las lluvias, tiene su nivel de agua ahí. Y es que es tan fuerte el oleaje con esta situación climatológica que miren toda la basura que el mar saca para la calle. Eso es para que se hagan una idea de todos los desechos que uno inconscientemente deposita en el mar. Lo mismo ven tenis, que vaya, frascos de salbutamol, suelas, palos, pomos. Es increíble lo que puede hacer la fuerza del mar. Entonces, ahora, como todo cubano, andamos medio que en búsqueda de provisiones, porque uno no sabe hasta cuándo sea esta faena.
Para arrancar con este listado de tiendas cerradas en la ciudad, quería comenzar con esta que, como muchos de ustedes saben, se conoce como la tienda Yumurí. La misma se encuentra en la intersección de las calles Reina y Velascoín, en pleno corazón de La Habana, y antiguamente fue conocida como la Casa de los 3 kilos. Ocupa la tienda Yumurí un edificio de estilo moderno de 5 niveles, construido en la década de 1950, con portales corridos por Reina y Velascoín. El sótano estaba dedicado a mercado de alimentos y almacén. El nivel que da a la calle y del que se accede por la calle Velascoín es el área de joyería y perfumería. En la segunda y tercera planta se comercializan indistintamente equipos electrodomésticos, confecciones y productos de ferretería. Respecto a su historia, les comento que la casa comercial se estableció a inicios del siglo XX, imitando el modelo de negocios de la cadena norteamericana Woolworth, que se anunciaba como la tienda de 5 y 10 centavos, en alusión a lo económico de precios. Así, los dueños llamaron a la nueva tienda de Reina y Velascoín la casa de 1, 2 y 3 centavos. Debido al privilegio de su posición en el centro de una zona en rápida urbanización y, sobre todo, a sus precios, la casa de 1, 2 y 3 centavos se hizo pronto muy popular entre los habaneros. De hecho, quería mostrarles los alrededores, ya que aquí se encuentra el edificio dedicado a la logia masónica. Aquí ven un restaurante muy reconocido por el cubano, que es Doña Alicia. Y si seguimos caminando por la mismísima calle Reina, llegamos a la iglesia del Sagrado Corazón. ¿Qué decirles de todas estas tiendas que se encuentran cerradas en La Habana? Lo primero que me gustaría mencionarles es que muchas de ellas tuvieron su auge hace unos cuantos años atrás, cuando existía el peso convertible, o más conocido por todos por el CUC, y digamos que este tema de la bancarización no estaba tan caótica como lo es en la actualidad. Poco a poco, a lo largo de los años, digamos, existió esa transición de lo que es el CUC, que se eliminó completamente y comenzó a circular todo lo relacionado con la moneda libremente convertible, o MLC, que es esa moneda virtual con la cual el cubano o aquel que tenga la posibilidad accede a estas tiendas para comprar productos. En el transcurso, muchas se quedaron completamente inhabilitadas, otras cumplieron, digamos, disímiles realidades, como es el caso de acondicionar el edificio para disponer de todos esos productos que se despachan por la libreta de abastecimiento, que sigue surgiendo hasta hoy en día. Una tienda cerrada que quería mostrarles en este video es precisamente la que se encuentra acá en Velascoín, llamada anteriormente tienda de los gordos, porque era una tienda especializada en venta de ropa para personas de talla grande, y después, más recientemente, se llegó a llamar tienda Ilusión. Hoy en la actualidad cerrada, y si hablamos de una de sus realidades, muchas de las partes que forman o conforman esta edificación ahora son viviendas. Por otro lado, y es una de las tiendas que vamos a estar visitando en este video, se toman estos edificios por disímiles motivos para las viviendas de muchas personas. Saben que a lo largo de toda Cuba, no solo en la ciudad de La Habana, se ven estos llega y pon, o lugares donde personas ilegales quieren instalarse para vivir. Aquí, ubicada justamente en la concurrida calzada de Infanta, nos encontramos con otra de las tiendas cerradas, en este caso la tienda Maisy, antigua sede de la tienda Philips,
Ahora voy a mostrarles que conserva el logo. Y bueno, en la actualidad se encuentra inundada de estas filas todos los días diarias, porque en la esquina de esta intersección se encuentra un punto para abastecer los autos su combustible. Miren, como pueden ver, aquí está aún el logo de la tienda Philips en el piso, la tienda cerrada. Y ahora voy a alejarme un poco para que vean. También informarles que este edificio en su totalidad poseía el nombre de Trinidad. Y si alguien tiene alguna anécdota o compró en esta tienda en el ayer, que comenta ahí abajo en la parte de los comentarios, que siempre los estoy leyendo. Bueno, aquí ven la parte de los mostradores vacía. Y todo súper desolado ahí. Y miren, filas y filas. Esto es casi todos los días de personas esperando para tomar su combustible. Es más que obvio que cuando estas edificaciones se encuentran completamente cerradas, poco a poco, con el pasar de los años, se ve el deterioro de las mismas a tal punto de que estén completamente destruidas. Y esta es una realidad que invaden no solo a las tiendas cerradas, sino a muchas edificaciones a lo largo de la ciudad. Aquí en la parte de monte tenemos este mercado Cuatro Caminos, que hoy por hoy está cerrado y es frente por frente al gran centro comercial que todos conocemos. Que aquí mismo lo pueden estar viendo. Y a unos pocos metros damos con lo que se conoce como La Alborada, que veo que hay un pequeño departamento aquí dedicado a lo que es la distribución de los productos por la libreta de abastecimiento. Pero bueno, básicamente el mercado era todo esto que están viendo ahora en pantalla. Y de hecho uno de los más frecuentados en esta zona junto con el mercado de Cuatro Caminos. Sin duda, si hay una tienda cerrada de todo este listado que el cubano añora y recuerda bastante, es precisamente la que se conoce como Trasval. Como ven, antiguamente llamada Variedades Galiano, porque en una esquinita de la misma tienda se encontraba antiguamente lo que se conocía como el Tencent de Galiano, que de hecho ahora es como un espacio entre una MIPYME y una cafetería para brindar muchos de estos alimentos y cosas que ustedes saben que caracterizan a una cafetería. Hoy, como pueden ver en la actualidad, toda esta parte de Galiano cerrada, y déjenme decirles que era como que la tienda más visitada o el centro comercial más visitado de toda esta parte de la ciudad de La Habana. Era una tienda por departamentos, como muchas que hemos mencionado y hemos documentado en este video. Vamos a acercarnos para mostrar sus alrededores.
Sean bienvenidos a esta edición de 2024 de Halloween en Cuba. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, porque ni pensar que hace ya cuestión de un año nos encontramos en el oriente de la isla documentando lo que es como tal la vida nocturna y un poco de esta celebración en el país. Hoy nos encontramos, como saben, en La Habana, Cuba, para ver cómo se desenvuelve la noche de brujas en Cuba. Así que acompáñenme. Quisimos iniciar esta edición 2024 de Noche de Brujas en lo que se conoce como la Avenida de los Presidentes o la calle G. Y es que es justamente el escenario en el cual hace unos años atrás, no tengo ese conocimiento en la actualidad, muchos jóvenes salían en los horarios nocturnos con sus mejores trajes, sus mejores disfraces, sus mejores atuendos para pasar una noche agradable de brujas a lo cubano, porque sí les digo que a pesar de que sea una celebración capitalista, aquí en Cuba se celebra a nuestra manera. Y sí, sé que muchos de ustedes van a decir, si es una celebración nocturna, ¿qué haces grabándolo en un horario temprano de la mañana? Y es que precisamente a modo de variar, quería hacerlo en el horario de la mañana para documentarles establecimientos y los pocos indicios halloweenescos que vamos a encontrar a lo largo de la ciudad de La Habana. Si pudiésemos hablar de lugares o establecimientos que conservan esa temática aquí en Cuba año tras año, son los negocios privados, como es el caso de las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, y sobre todo los bares. Creo que estos últimos son los protagonistas idóneos de lo que es Halloween en Cuba, cosa que nunca he podido documentarles precisamente por el hecho de cuando uno va con su disfraz, con su temática de Halloween y va a documentar dentro de un establecimiento como un bar, es un poco problemático. De hecho, aquí en G y 25, una calle que tuvimos la oportunidad de grabar hace poco, si hay un lugar temático o restaurante temático que no deja esta costumbre de un lado, es Rey Gaby y la heladería que está a continuación, que es el Pret-a-Porter. Hace unas semanas atrás estuvimos grabando, había aquí un espantapájaros a modo de celebración o a modo de la temporada de otoño, y miren cómo cambió la decoración aquí. Y ahora vamos a entrar al Pret-a-Porter en búsqueda de un helado para continuar con este recorrido. Aquí creo que sí la decoración continúa. Es este dragón de 3 cabezas y vamos a ver adentro con qué nos encontramos. Y sí, a lo mejor ustedes dirán, eres reiterativo, repetitivo, pero sí vamos a hacer un pequeño recorrido respecto a la celebración por G. Teníamos que hacer alusión de estos dos sitios. Buenos días. Hasta los precios. Ahora vamos a estar realizando la visita de varios establecimientos y negocios privados para ver si regresó esa costumbre o esa temática de Noche de Brujas en sus establecimientos.
Aplicando el resto de las características que conforman a Halloween, se puede decir que solo la parte de la temática de los negocios privados y las fiestas en uno que otro bar en Cuba es lo que viene conformando esta celebración en el país. Evidentemente, si hablamos tema disfraces, aquí en la isla solo se disfrazan mayormente los jóvenes o aquellas personas que vayan a asistir a una fiesta donde el dress code obligado es ir disfrazado, si no, no te dejan entrar. De hecho, son muy pocos los establecimientos que en estas fechas rentan o alquilan disfraces. Sí, los alquilan y tienes que devolverlo, no como en otros países que usted entra a su página de Amazon, encarga su disfraz, el que más le guste y listo. Eso aquí no existe. Alquilas tu disfraz y vas a tu fiesta. También me gustaría hablar de la famosa costumbre de Halloween, que es truco o trato. Está más que obvio hablar o excluirla completamente, porque eso supongo que sea algo que nunca va a existir en Cuba. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Creo que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos sentamos aquí para hablar y charlar sobre un tema en específico, y esa cordialidad que hace rato no hago en los videos de preguntarles cómo se sienten, qué tal están, cómo han ido sus días. Pero bueno, el título de este video no se escapa de la realidad de muchas cosas que quiero conversar con ustedes, así que los invito a que se acomoden, busquen su café, busquen su merienda, porque sí tengo muchas cosas que decir en base a mi experiencia y muchas cosas que he tenido que vivir en todos estos días. Digamos que esta historia comienza justamente cuando uno decide emprender como tal lo que es la vida de adulto, conocer personas o tener una pareja e independizarse. Y es increíble lo mucho que te cambia la vida en cuestiones de días. Sin mencionarles lo que es el punto de vista de Cuba y los cubanos. ¿Y por qué digo esto? Simple. En cualquier parte del mundo, cuando uno tiene cierta edad, o sea 18 años y es mayor de edad, decide irse de la casa de los padres, buscar una renta y si tiene pareja, hacer los gastos de la renta a la mitad y tener una vida junto con su pareja. Aquí en Cuba es donde eso se ve completamente contradictorio, se ve algo extraño, a tal punto de que cuando le dices a una persona estoy independizado o estoy rentado con mi pareja, ya las personas sacan conclusiones de que te fuiste de la casa porque tuviste problemas personales o problemas familiares, y no siempre es así. También es necesario mencionar que pese a las posibilidades y cómo funcionan las cosas en Cuba, que yo sé que muchos de ustedes saben cómo es la cosa en el país, no todos los jóvenes tienen la posibilidad hoy en día de ir tras una renta o independizarse. Entonces tienen que estar debajo del techo en el que convive junto con toda su familia. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos, pero acompáñenme a tomarme un café para iniciar el día como se debe. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Personas que llevan bastante tiempo en el canal saben que yo nunca he sido cafetero, pero verdaderamente eso ya es una costumbre del cubano, que el cubano que no se despierte sin una coladita de café no puede iniciar su día como se debe. Entonces nada, mientras yo me voy tomando aquí mi café, quiero hablar de un tema tan complicado en Cuba como es el caso de las rentas, o más bien de rentarse. Como yo no soy el típico creador de contenido o youtuber que anda publicando o documentando su vida, quizás no estén actualizados con cosas que están pasando ahora mismo. Y es que a lo mejor muchos de ustedes seguro lo han notado por la frecuencia de publicación de videos, que me he retrasado, que ya no hay tantos fines de semana con contenido, entre semana publico un video que la gente ni se espera, cosas así que a medida que vaya pasando el tiempo y los días voy a establecerme nuevamente. Y es que si pudiéramos hablar de un factor que puede influir en eso, es el tema de que llevo bastantes días
en búsqueda de una renta para independizarme. Por cierto, qué rico quedó el café. Comenten ustedes ahí abajo con qué café ustedes desayunan. Déjenme ver cómo voy desglosando este tema, porque sí, tiene bastantes aristas, bastantes eslabones, pero sé que lo que más les viene interesando a ustedes es el tema de los precios, del confort, de las comodidades, de qué tiene adentro una renta en La Habana o en Cuba. Así que vamos a ver si no me complico tanto en el trayecto. Voy a hablar en base a mi experiencia respecto a lo que me fui encontrando en el camino y los precios de cada cosa en dependencia de lo que tiene dentro de la renta o lo que te incluye. Primero que nada, decirles que para todo hay una primera vez, y yo sinceramente les digo que no sabía o desconocía lo difícil que es rentarse en Cuba hoy en día. Primero porque la mayoría de los alquileres están ocupados, y es algo que me impresionó. Por una parte tenemos una gran población que son todos esos médicos, todos esos estudiantes extranjeros que necesitan un techo en donde vivir mientras pasan su curso o pasan su carrera aquí en Cuba. Por tanto, cuando te enfrentas a rentas de este tipo, te enfrentas totalmente a precios despampanantes. Mejor ni hablar de eso, sobre todo para un cubano que simplemente quiere independizarse en su propio país. Por otro lado, tenemos una población no tan pequeña, pero al mismo tiempo es menos que todos estos estudiantes extranjeros que vienen de otros países a rentarse, que son todos esos cubanos que por un motivo o por otro quieren tener su independencia, quieren tener su espacio, ya sean solos, con su pareja o con la familia que han creado. Y ahí es cuando comenzamos a hablar de renta / precio. Vamos allá. Primero, déjenme decirles, y estos datos son actuales, no estoy grabando el video un mes después ni nada por el estilo. Vamos a hablar primero de los precios. Ya voy a estar poniendo aquí la conversión de cada uno de los montos en USD y en euros para que ustedes hagan sus cálculos y sus conclusiones. Vamos a hablar de que una renta en La Habana, también estoy hablando de la ciudad, hay que seguir visitando otras provincias a ver qué tal, pero en el caso de La Habana, encontrarte la renta más barata o económica, estamos hablando de entre 6,000 pesos a 10,000 pesos. ¿Qué incluye esta renta? Absolutamente nada. 4 paredes. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿cómo que 4 paredes? Bueno, literalmente 4 paredes, si acaso un baño, pero cero confort. Ni un frío donde tú puedas guardar tus alimentos, ni una cama. Es simplemente 4 paredes en las que puedes convivir. ¿Qué pasa? Que hay personas que ya llevan seguro un tiempo de renta en renta, de en alquiler, y evidentemente se van haciendo de sus cosas, de su cama, de su cómoda, de su frío, y ya cuando llegan a este sitio se rentan por menos precio, ponen sus comodidades y ya está. Pero hay personas que no tienen, digamos, esos confort en su poder, y entonces les urge un alquiler o una renta que tenga mínimamente en que sea un frío para guardar los alimentos. Entonces, cuando ya la renta comienza a tener esos confort, evidentemente sube el precio. Por tanto, ¿qué les pudiese decir? Que si te encuentras una renta con un frío, estoy hablando nada más de un frío, ya comienza el precio a ser a partir de 10,000 hasta 15,000 pesos cubanos el mes. Muy importante, esto es un pago mensual. A partir de esos 10,000, 15,000 pesos comienza a subir la apuesta a 20,000, 25,000, incluso 30,000, que básicamente ahora mismo vienen siendo aproximadamente $100 un alquiler al mes, incluyéndote cosas básicas como el frío, una cama. Hay algunos que te incluyen una lavadora, que yo sinceramente les digo, entre los alquileres que fui a visitar, no concebía que, por ejemplo, una renta de 10,000 o 15,000 pesos no incluyese absolutamente nada, entraras al alquiler y la persona que te está alquilando o que te está rentando no hace una previa recogida, no tiene la casa recogida, y eso verdaderamente te desilusiona a tal punto de que tú dices, bueno, sí, está vacía, no tiene nada, pero al mismo tiempo siento que tengo que dar aquí una mano de pintura, siento que tengo que recoger la casa, siento que tengo que hacer tantas cosas en una casa que no es mía, que es un gasto inmenso. Y estas rentas son las que yo visité, mi experiencia, lo poco que pude investigar, porque si empiezas a buscar
Primero que nada, estoy hablando de las más económicas, de las que te encuentras en el centro de la ciudad. Ya si vamos para otros municipios, porque esto, déjenme decirles que sí influye en el municipio en el que estés, ya sea la parte vedada de la ciudad o ya una parte más alejada de La Habana, como es el caso de San Miguel del Padrón, 10 de octubre, influye muchísimo la ubicación del alquiler y el precio, evidentemente, a tal punto de que yo, cuando empecé a hacer mi búsqueda, yo no me involucré en lo que es las ofertas o los alquileres para la parte del vedado, porque ahí sí te puedes encontrar alquileres que rondan entre los 500 USD y hasta $1,300 al mes un alquiler, que sí, que tiene mayor confort, que tiene 2 cuartos, que tiene ducha, que tiene aire acondicionado, todas las cosas que uno anhela tener en una casa para sentirse cómodo, pero verdaderamente el precio no ayuda. Estos alquileres vienen siendo para personas adineradas, personas con posibilidades, pero al mismo tiempo pensé y dije, esto debe ser realmente o exclusivamente para extranjeros que quieran vivir en Cuba, porque un cubano meramente con posibilidades reúne un poco más y se compra un apartamento, por así decirlo. Vaya, y eso es yo con mis pensamientos. Díganme qué ustedes piensan ahí abajo en la parte de los comentarios. Esto de las rentas y de rentarse y de los alquileres es completamente un universo. Si hay algo que podría mencionarles también en este video es el tema de las estafas. Investigando y haciendo búsquedas y buscando todo tipo de alquiler, toda variedad de precios, es más económico, es más caro, es más barato. Me tropecé con personas que se dedican a crear un grupo de WhatsApp donde hay varias ofertas, ponen varias ofertas de personas que están alquilando, y para introducirte tú en ese grupo de WhatsApp tienes que pagar una módica cantidad de 300 pesos cubanos, que eso lo haces por transferencia, o sea que básicamente ese grupo de ofertas usted paga esa cantidad, lo transfiere o lo paga en efectivo o lo paga en saldo y tiene acceso a todas esas ofertas que diariamente se van publicando. ¿Por qué digo que esto es una estafa? Porque muchas de estas personas que se aprovechan de esto, cuando vas a preguntar los alquileres están ocupados y simplemente pierdes tu dinero. Nosotros intentamos buscar ofertas por ahí porque sí, malo que bueno que regular te encontrabas una que otra oferta que uno podía visitar, pero al mismo tiempo la gente siento que se aprovecha del desespero de las personas de encontrar un alquiler y ahí se cae en las estafas, en la falta de respetos y demás. Pero bueno, retomando el tema de la actualidad, a lo mejor muchos de ustedes no se han percatado, personas que son nuevas en el canal, que de entrada les doy muchas gracias a todas las personas que han apoyado el canal en estos últimos tiempos. Ahora mismo traté de todos estos días encontrar un alquiler que satisfaga mis necesidades y no fue el caso. Ahora mismo estoy viviendo en una casa que es parte de mi familia hasta que se solucione el problema, porque no encontré alquiler. Ya llevo casi un mes en la búsqueda y cada vez que encontraba una opción o una oferta no cumplía las condiciones, se aplicaba todo lo que les he mencionado hasta este minuto. Ok, digamos que llega el momento de vivir solo, de independizarte, de hacer tu propia vida. Al estar completamente alejado de tu familia, siendo el hombre de la casa, tienes que pensar desde el jabón con el cual te bañas hasta la especie con la cual cocinas. Y es todo un reto más viviendo aquí en Cuba, hacerte de todo lo necesario para, en que sea, sobrevivir. Yo quería hacer como, digamos, un resumen de los precios de muchas cosas respecto a la comida, respecto a varios ámbitos que son indispensables en el día a día del cubano y de cualquier ser humano que está subsistiendo en este mundo. Y déjenme ver aquí mismo en la cocina que tengo a disposición. Por ejemplo, si hablamos de compras de alimentos, me gustaría hacer como un pequeño listado. Por ejemplo, esta bolsa de pan que ronda sobre los 200 pesos cubanos. Estos paquetes de galletas que son buenísimos para desayunar, pero el paquete entero, que son 7 unidades, miren, son como varias unidades con galletitas, cuesta 1.000 pesos cubanos, o te lo puedes encontrar a más precios, 1.100, 1.200 pesos. Las especias que son indispensables en la cocina del cubano y en la cocina de cualquier persona, lo que es el ají. Bueno, déjenme decirles que los otros días compramos una libra de cebolla a 500 pesos. El ají, no recuerdo porque son muchas cosas. El ajo, la cabeza de ajo cuesta 50 pesos. Los huevos, caballero, en Cuba ya los huevos es completamente un lujo.
Yo ayer estaba sacando la cuenta y para comerte en el almuerzo, por ejemplo, una tortilla de perritos, primero tienes que gastar alrededor de 3.300 pesos en un cartón de huevo. Y quería mostrarles que nosotros compramos una quincena. Al mismo tiempo, un paquete de salchichas o de perritos, 500 pesos cubanos, más el aceite con el que tienes que freír la tortilla, está entre los 700 pesos, 800 pesos cubanos, de las pocas cosas que ha bajado su precio gradualmente en los últimos tiempos. Primero, ya a momento de grabación y publicación de este video va a ser aproximadamente una semana desde esos días tan caóticos que hubieron en Cuba con el tema del apagón masivo, el apagón nacional, como ustedes lo hayan entendido, como ustedes quieran llamarle. Y entonces en este video vamos a estar o intentar documentar como que las secuelas de ese apagón. Miren, como pueden ver y como se van a dar cuenta a lo largo de todo este contenido, continuamos con un clima horrible, días lluviosos, se fue Milton, vino Oscar, sobre todo por la parte oriental de Cuba, que aprovecho estos segundos del video para darle muchas fuerzas a todas las gentes que se encuentran en el oriente del país sufriendo esa situación climatológica, porque he visto las noticias, he visto muchos artículos en internet y verdaderamente Oscar devastó muchísimo para esa zona del país. Si pudiésemos hacer como un recap de todas las cosas que ocurrieron hace unos días atrás, les puedo decir que fatal con el tema de la conexión, por eso me demoré en publicarles videos y gracias a todas esas personas que se preocuparon por mí, que me estuvieron escribiendo, preguntándome cómo yo estaba y toda la cuestión. Con el tema de la conexión, al irse la luz todos esos días, no funcionaba la banda ancha y no funcionaba el internet, no funcionaba absolutamente nada y era súper tedioso, créanme, subir o publicar contenido al mismo tiempo, y eso creo que lo estuve diciendo en ese video, así que yo lo voy a estar enlazando para que lo vean después de este o antes, como ustedes deseen. Muchas instituciones, tanto de trabajo como estudiantiles, están cerradas hasta nuevo aviso. Tengo entendido que la parte estudiantil no abre sus puertas hasta el próximo lunes y estoy grabando este video un jueves. Sí, tengo que ser explícito con los tiempos porque en ese video estuve poniendo las fechas, los días para que comprendieran todo lo que está sucediendo con lujo de detalle. También, como les decía, hay instituciones laborales que están suspendidas hasta esa fecha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 años. 14 y una 15. Y un pico de una. ¿Una sola suerte? No. 8. 8. Con aquella 8. Ahora mismo caminando por el escenario que escogimos para este video, miren parte de la situación climatológica. Llueve, escampa, se mantiene todo el día nublado y eso, créanme que impide muchísimo al cubano y a cualquier persona moverse. Para rematar, yo salí para la calle a crearles contenido porque hoy, precisamente hoy, me quitaron también la luz de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esto es por bloque, bloque 1 y bloque 2 y bloque 3 y bloque 4, que le quitan la luz próximamente de 4 de la tarde a 10 de la noche. Ahora, si nos movemos como tal a lo que es el plan logístico y comida. En todos estos días tengo entendido, y por cosas que estuve viendo en las redes, que cerraron los restaurantes. Eso se lo estuve diciendo en el video pasado. Muchos de ellos a modo solidario y porque también se le iba a echar a perder la comida, como cualquier cubano dentro de su casa con su refrigerador, donaron la comida. No sé si es un rumor, si realmente pasó. Se habló también de un bar-restaurante que tiene como nombre Ley Seca, que estuvo haciendo este gesto tan solidario. Vaya, con certeza no se los puedo decir, pero me parece algo genial o ideal, sobre todo si sabes que una logística o una gran parte de los suministros de un establecimiento como un bar se iban a echar a perder producto a todos esos días en apagón. Y si me preguntan respecto a mi experiencia personal, yo y creo que la mayoría de los cubanos por lo que más temía
era porque se le echara a perder la comida por el tema del apagón, por el tema del refrigerador. Y créanme que es un crimen que se eche a perder la comida, y más en un país como Cuba, con el trabajo que pasa el cubano día a día para conseguir un plato de comida para su casa. Fíjense si es así, que yo sé que este método de supervivencia lo adoptaron muchas personas, que ya cuando se estaba descongelando el freezer, los pomos fríos o los pomos congelados que uno le quedaba, lo ponía dentro del refrigerador y arriba de él colocaba la comida para que se mantuviera unas cuantas horas más. Al mismo tiempo era necesario no abrir tanto el refrigerador, que hay personas que piensan que eso es una iglesia y la abren tanto y por eso se descongela. También fue un periodo, una etapa en la cual tuvimos que cocinar el arroz en cazuela porque evidentemente la arrocera no funciona. Entre otros métodos que saben que el cubano tiene que hacer para sobrevivir. Bueno, como les había dicho, estamos en apagón en la zona de Centro Habana porque, como les dije al principio del video, íbamos a caminar un poco por el municipio de Plaza. Entonces dijimos, no vamos a pasar trabajo hoy para almorzar o para comer algo al mediodía, precisamente por la oscuridad y por la penumbra que hay dentro de la casa. Decidimos salir a la calle en búsqueda de alguna paladar o alguna casa, porque restaurantes dudo mucho que ahora mismo algunos de ellos estén prestando servicio por el tema de los suministros y la logística. Y cerca de Zapata y 4 dimos con una paladar, una cafetería bien acogedora dentro de una casa, que aquí van a estar corriendo imágenes de las cosas que estuvimos pidiendo, todo muy rico y, si me dejan decirlo, en mi opinión personal, de los sitios más económicos en los cuales me he sentado en estos últimos tiempos. Déjenme decirles que estuvimos hablando con la dueña o la que estaba a cargo del lugar y también sufrió, como muchos otros negocios, este tema del apagón, a tal punto de que muchas cosas de la carta o del menú no las tenía. Pedimos ensalada fría y no había, incluso nos hizo el cuento de que se le echó a perder un cubo entero de ensalada fría, que yo me quedé sin palabras. Todo lo que estuvimos pidiendo, que vieron ahora mismo en pantalla, nos salió por una módica cantidad de 2.110 pesos cubanos. Ahora, aprovechando que estamos caminando Zapata, vamos a adentrarnos para documentar un poco de lo que conforma a la barriada de La Timba. Dentro de esta barriada de La Timba, déjenme decirles que siempre se ha caracterizado o siempre ha sido reconocido por su parte marginal, pero ahora mismo estamos recorriendo la parte de las personas, digamos, con mera posibilidad. Porque, bueno, se pueden estar dando cuenta las casas que les estoy mostrando ahora, los carros que ven aquí, que todos son particulares. Y verdaderamente me llegó una sorpresa pasando primera vez por esta zona del municipio
de plaza. Si hay algo que podría mencionar en este video que estuvo escaseando durante este periodo del apagón nacional, son dos cosas. Una de ellas es el pan. Qué odisea con el tema del pan, que ibas a un negocio particular o un negocio privado y no tenían. Entonces se pueden imaginar todas esas personas que les gusta comer pan en el desayuno, todo el trabajo que pasaron en esos días para comprarlo. Sin embargo, el de la libreta lo estuvieron dando, pero imagínense las colas para poder comprar el pan. Por otro lado, algo que me sorprende y lo escuché por amistades que tienen ese vicio es el tema del cigarro. Hay una escasez grandísima del cigarro para las personas que no pueden vivir sin él aquí en Cuba, que ahora mismo voy a estarles poniendo unos precios de una tienda MLC que tuve la oportunidad de pasar para que saquen los cálculos, que no da negocio comprar en la tienda MLC porque muchos no tienen esa moneda libremente convertible, y si compras una caja saldría aproximadamente unos 700 pesos cubanos, y si vas por la calle a comprarte una caja puedes encontrártela, como está escaseando, hasta en 300 pesos cubanos. Y aprovecho que estoy por esta zona para mostrarles un poco de cómo se encuentra la terminal de ómnibus en estas fechas.
vamos a comenzar a explorar un poco lo que es San José de las Lajas. Lo voy a hacer de manera aleatoria porque es primera vez que vengo a esta parte de Cuba y bueno, ya me estoy impresionando un poco con los negocios que hay aquí. Esto se ve que antes era un Copelita. Aquí tenemos un bar-restaurante El Chino, que seguro brindaban comida asiática y son establecimientos que en una primera instancia, al parecer, ya no están prestando servicios. Mientras caminamos por las calles de San José de las Lajas, les cuento que este viene siendo el mayor municipio en extensión y población y capital de la nueva provincia Mayabeque en Cuba. Porque sí, para las personas que desconozcan, esto hace unos cuantos años atrás siempre fue Habana Campo de toda una vida. Déjenme decirles que este término municipal abarca una zona ganadera e industrial de importancia nacional. Se encuentra ubicado al este de la provincia de Mayabeque y limita por el norte con la provincia de La Habana y el municipio de Jaruco, por el sur con los municipios Güines, Melena del Sur y Batabanó, por el este con los municipios de Madruga y Güines y por el oeste con los municipios de Bejucal y Quibicán. Posee una superficie de 596 kilómetros cuadrados, lo que representa el 10,4% del área total de la provincia. Y para ubicarlos un poco, estamos caminando la calle 47, que a modo dato curioso forma parte de lo que se conoce como la carretera central de Cuba. Como ven, viene siendo una calle bastante concurrida con muchos negocios y vamos a estarla recorriendo un poco más para que vean. Incluso aquí ven una tienda de MLC. Ahora vamos a estar caminando lo que a mi primera vista viene siendo como el boulevardcito de acá de San José de las Lajas. De hecho, está de más hablar de la limpieza que hay en las calles en estas ciudades y pueblos que no tienen nada que ver con La Habana. Ministra la café. Así en la
Así en la pizza. Bueno, mientras les muestro un poco sobre la arquitectura de San José de las Lajas, quisiera hablar sobre el tema viaje Habana-San José. Tuvimos que coger un taxi cerca de la piquera que está por la terminal de trenes y nos costó 400 pesos el pasaje desde La Habana hasta este municipio de San José de la provincia de Mayabeque. Por aquí tenemos un templo bautista y aquí haciendo esquina el cine teatro Lajer. Yo pienso que es el principal de la localidad. Miren lo grande que es. Aquí frente por frente al cine tenemos dos esculturas dedicadas a personajes icónicos de la literatura como lo son Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Cuando estaba investigando para venir acá a documentarles un poco sobre San José, esos dos personajes aparecieron entre mis investigaciones y por eso no me resulta para nada sorprendente haberme encontrado una escultura respecto a ellos acá en San José. Creo en Dios porque hay un solo Dios para todos. En mi visita por otras partes alejadas completamente de La Habana, uno como que aprovecha para comparar precios en cuanto a productos y saca conclusiones y quizás hace una pequeña compra para aprovechar. No siempre es así, hay veces que en zonas que no son La Habana los precios están más alterados, pero hay algunas ocasiones en las cuales los precios están por debajo de como comúnmente te los encuentras en La Habana. ¿320? Aquí tenemos varias edificaciones que, como siempre, en toda parte de Cuba te vas a encontrar completamente en ruinas. Algo que se llamaba el tostadero. Las personas conocedoras de San José de las Lajas dejen ahí abajo en la parte de los comentarios qué fue esto en el ayer. Vamos, vecino, que me quedan 4 partidos, vecino. Ya ves la bodega, la mascota, ¿no es así? Les comento que muchos de ustedes saben que en estas ciudades no hay tanto tránsito como en La Habana. De hecho, no nos encontramos en San José de las Lajas el día más movido de la semana en Cuba, que son los sábados, sino un viernes. Es importante que eso lo vimos muchísimo cuando hicimos nuestro recorrido por Güines. De hecho, se los voy a estar enlazando acá en un video para que lo vean después. Otro municipio que visitamos en otro momento de esta provincia de Mayabeque juega un papel fundamental en la parte de transporte, lo que son las carretas de caballo, las motos eléctricas y las bicicletas.
Ahora mismo estamos caminando por los alrededores del estadio Nelson Fernández. Como siempre, nos enredamos. Uno cuando visita estas ciudades aprovecha y hace una que otra comprita porque, como les mencioné anteriormente, aquí las viandas, las hortalizas, las frutas tienen un poco más de calidad, pero ya eso de que se decía antes que en los pueblos o en las ciudades alejadas de La Habana las cosas eran más baratas, ya eso no es tan real como hace unos años atrás. Rápidamente le hago muestra de las compras que estuvimos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos el pepino, que es lo único que no me acuerdo cuánto costaba la libra. El boniato, que sí cuesta 50 pesos la libra. Miren estos boniatones. En La Habana te los encuentras un poco más chiquitos, y a pesar de que aquí estén sucios, en la ciudad de La Habana te los encuentras con más suciedad. Terminas con las manos súper llenas de tierras coloradas. Aquí tenemos guayaba, que déjenme decirles, muy buenas estas guayabas, a 40 pesos la libra. Y algo que sinceramente les digo, como cubano, hace mucho tiempo no probaba barra de guayaba. ¿Qué pasa? Que en La Habana no me he atrevido más nunca a comprar una barra de guayaba por los inventos que están metiendo, y productos como estos siempre se han elaborado perfectamente en las ciudades, en los campos. Entonces vamos a correr suerte y vamos a probarla a ver qué tal. 230 pesos cubanos nos costó. Y la malanguita, que sí está bastante elevado su precio, 140 pesos cubanos la malanga. Se nos antoja un puré de malanga y bueno, miren la calidad de estas viandas. ¿Y cómo fue el tema del apagón aquí en San José? Aquí la quitaron, anoche la quitaron. ¿Pero cuántas horas ustedes estuvieron por acá sin luz? Nosotros son 8 y te ponen 4 o 5. Ah, ya. No, pues en La Habana sí fue fuerte. Chacho. Aquí ahora la quitaron a las 6 de la mañana, a las 7. Sí. Ya la pusieron. Ah, bueno. Ya la quitan para allá para las 3 o las 4 de la tarde. Sí, son como 6 y 8 horas más o menos. Ok, hasta este minuto creo que hemos tenido un paseo bastante ameno por el municipio de San José de las Lajas, acá en la provincia de Mayabeque. Ahora vamos rumbo a la terminal, que quise dejarla de último, aparte de que quiero documentarles cómo se pone la terminal de San José. Es el destino final para ir de regreso a La Habana. De regreso en La Habana ponemos punto final a este recorrido bien ameno que estuvimos haciendo por la provincia de Mayabeque. Rápidamente los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios cuál sería el próximo municipio que les gustaría ver en el canal. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. No olviden compartirlo con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.